Y a continuación, quiero invitar, primero que todo, a nuestro equipo de logística para poner las sillas, contarles el tema que vamos a abordar en este momento. La prevención del daño antijurídico y de la litigiosidad estatal a través de la función consultiva del Consejo de Estado y el control preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Y tenemos a los magistrados de la Sala de Consulta y Servicio Civil, a la doctora Ana María Charri Gaitán, María del Pilar Baa Monfalla, Juan Manuel Laverde Álvarez, John Jairo Morales Alzate, y al señor Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Alfredo Melgoza Torrado. El moderador de este panel será el exconsejero de Estado, Oscar Darío Amaya Navas. Bueno, muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este lindo horario, como dicen. Muchas gracias. Muy complacidos y muy agradecidos por la invitación que nos ha cursado el doctor Jean Paul, el Tribunal Administrativo del Atlántico, la Federación de Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Contenciosa y, por supuesto, la Universidad del Atlántico. Es un honor realmente acompañar a la sala de consulta y al señor Procurador en esta presentación en sociedad de la sala de consulta que va a regir por los próximos 8 años. Por supuesto, las dos damas ya están por el tercer año más o menos, pero esta es la sala de consulta que está al servicio del país dentro del sistema democrático. Esencialmente, pues me corresponde el papel de moderador, de propiciar entre los compañeros de la sala de consulta la presentación de las funciones de lo que hace este cuerpo colegiado, funciones que no son tan visibles como las que ejerce la contenciosa, la sala contenciosa, entre otras por la institución de la reserva. La institución de la reserva señala que en el caso de los conceptos que solicita el gobierno nacional, si el gobierno lo decide y hasta por 4 años, se pueden mantener guardados en reserva sin que lo conozca el público en general, solo el gobierno quien lo solicitó. Esa es una de las razones, pero bueno, los protagonistas son los compañeros y a ellos me voy a dirigir. Esta es una institución que dio origen al Consejo de Estado. En 1817, el Libertador creó esta sala, creó esta corporación integrada inclusive por militares, ingenieros, abogados, jurisconsultos, para que le sirviera de consejo al Estado, le sirviera de asesoría al Estado. Ya casi 100 años después llega la función contenciosa que hoy, por supuesto, está integrada a la consultiva. En ese orden de ideas, le voy a hacer una pregunta a cada uno de los compañeros de la sala de consulta para que explique las funciones. Y en primer lugar, le cedo el uso de la palabra a la señora presidenta de la sala de consulta, la doctora Ana María Charri, para que nos haga una presentación. A todos nos toca también, por supuesto, acortar un poco los términos inicialmente convenidos para ajustarnos a los cambios de agenda, pero preguntarle a ella cuáles son los impactos, doctora Ana María, de este trabajo de la sala de consulta en términos judiciales, jurídicos y administrativos. Adelante. Gracias, doctora Maya. Muchísimas tardes, ya casi noche, para todas y todos. Muchas gracias por su paciencia, por esperar para este panel de la sala de consulta. Voy a hacer una breve presentación sobre los impactos positivos que tiene la función consultiva para las 3 ramas del poder público en Colombia y la prevención del daño antijurídico, que es el tema principal de este encuentro. El ejercicio de la función consultiva del Consejo de Estado como máximo órgano consultivo del Gobierno Nacional
tiene una relevancia esencial en el Estado constitucional de derecho para la prevención del daño antijurídico a través de la garantía de la Constitución y de la ley, dado que materializa y concretiza a través de sus funciones y competencias el derecho viviente a través de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Así, la función consultiva, a través de sus diferentes competencias, que hace parte de la arquitectura y la ingeniería constitucional desde la era republicana y del sistema de pesos y contrapesos, tiene un impacto y una incidencia en evitar el daño antijurídico en las tres ramas del poder público. En primer lugar, me referiré al impacto de la función consultiva en el Gobierno Nacional para evitar el daño antijurídico. Para el Gobierno Nacional y Territorial y la Administración Pública, la función consultiva tiene un gran impacto positivo, debido a que es el máximo órgano consultivo de lo que le permite acceder a una asesoría apropiada y oportuna, dictada en el marco del derecho viviente y del ordenamiento jurídico vigente en su integridad. La Sala de Consulta y Servicio Civil es una entidad esencial del Estado constitucional de derecho para prevenir el daño jurídico a través de sus competencias, en el marco de un nuevo concepto de administración pública como gobernanza que pretende democratizar la relación entre el Estado y el ciudadano, no ya como un administrado, sino como un sujeto de derechos, en aras de garantizar los mismos a través de los siguientes aspectos. En primer lugar, la Sala de Consulta y Servicio Civil en Colombia puede conocer todo tipo de temas jurídicos. Es importante recordar que el proyecto que dio vida a la Ley Estatutaria de Justicia, Ley 270 del 96, restringía la función consultiva de la Sala a asuntos constitucionales y administrativos, así como a la intermediación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C037 del 96, a través de la cual ejerció el control previo de constitucionalidad de esta ley estatutaria, declaró inexequible ambas limitaciones. Así entonces, el Gobierno Nacional tiene a su alcance solicitar y obtener un concepto emitido por este cuerpo colegiado en todas las áreas del derecho en las cuales tenga inquietudes, cuestionamientos, sin restricciones constitucionales o administrativas. En segundo lugar, a través de los conceptos que emite la Sala de Consulta y Servicio Civil en Colombia, que son de dos tipos, el ordinario y el de precaver litigios o poner fin a uno existente, la Sala de Consulta de Servicio Civil aporta a la satisfacción de los siguientes objetivos. En primer lugar y de manera relevante, a precaver el daño antijurídico. En segundo lugar, a salvaguardar y optimizar los recursos públicos gastados cuando las entidades estatales se demandan entre sí. En tercer lugar, a materializar la convivencia pacífica. En cuarto lugar, a promover la participación directa de los interesados en la resolución de sus conflictos. Y en quinto lugar, a facilitar la descongestión judicial. Asimismo, la Sala se ha pronunciado sobre la legitimidad de las entidades a nivel territorial, y esto es muy importante, para activar sus funciones de precaver litigios, como se desprende del concepto 2494 del 2023, para lo cual se realizó una interpretación sistemática e integral de las funciones de la Sala con el numeral séptimo del artículo 112 del CEPAC. En las estadísticas de los últimos años en relación con los conceptos ordinarios y aquellos que se emiten para precaver litigios o poner fin a uno existente,
se observa que los temas más consultados por el Gobierno Nacional en términos de porcentajes se pueden discriminar de la siguiente manera. Los más consultados son temas laborales y de seguridad social. En segundo lugar, de recursos públicos y contratación pública. En tercer lugar, temas electorales y mecanismos de participación. En cuarto lugar, estructura del Estado y régimen constitucional. En quinto lugar, tránsito y transporte. En sexto lugar, servicios públicos y otros temas varios. Cabe resaltar que un indicativo de la incidencia positiva de la Sala de Consulta y Servicio Civil en la administración pública y en el gobierno es el alto índice de la presentación de solicitud de levantamiento de reserva anticipada de los conceptos, como lo mencionaba el doctor Amaya en relación con la reserva que puede durar 6 meses o prorrogarse hasta por 4 años. Pero en la gran mayoría de los casos, el gobierno acepta los conceptos de la sala de consulta y levanta la reserva legal. En relación con los conflictos de competencia, la sala también tiene un gran impacto mediante la resolución de los conflictos de competencia administrativas en temas disciplinarios, pensionales, de familia, de contratación pública, entre otros. Ahora bien, la sala de consulta también tiene un impacto muy positivo en la rama judicial. Tiene acogida de sus conceptos por parte de la sala contenciosa del Consejo de Estado. Esto se puede evidenciar en un estudio presentado por la sala en el año 2021 que tuvo como propósito identificar y compilar y dar a conocer decisiones proferidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sus diferentes secciones en las que fueron tomadas en cuenta los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil. Con este objetivo de este estudio, se miraron autos y sentencias dictadas desde el 1 de enero del 2000 hasta el 30 de marzo de 2019. Después de la revisión de aproximadamente 5.000 providencias del Consejo de Estado, se identificó que los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil fueron tenidos en cuenta en 1.211 providencias de la Corporación, 223 de la sección primera, 657 de la sección segunda, 315 de la sección tercera, 79 de la sección cuarta, 112 de la sección quinta y 39 de la sala plena. Por tanto, los conceptos han ayudado a la sala contenciosa del Consejo de Estado a resolver las demandas y evitar la vulneración de derechos fundamentales y evitar el daño antijurídico. Ahora bien, no solamente en la sala contenciosa del Consejo de Estado, el impacto de la sala de consulta también es importante, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional. Al consultar la relatoría de la Corte Constitucional, las providencias en las que se hace cita textual de conceptos de la sala de consulta arroja aproximadamente un total de 700 providencias de la Corte Constitucional. En sentencias de control abstracto de constitucionalidad evidenciamos 360 sentencias, en sentencias de unificación 49 y en sentencias de tutela o derecho de amparo 281, en las cuales la Corte tuvo en cuenta para su decisión y la fundamentación de la ratio decidendi las consideraciones y los conceptos de la sala de consulta. Finalmente, tenemos un impacto, la sala de consulta, en el legislativo, porque
La sala de consulta del Consejo de Estado en los artículos 112 y 113 de la Ley 1437 del 2012, modificados por la Ley 2080 del 2021, establece, entre otras funciones, que la sala de consulta y servicio civil le corresponde preparar, sea por petición del gobierno, de la sala plena del Consejo de Estado, o incluso mutuo propio, proyectos de ley que puedan dar inicio al trámite legislativo correspondiente. También le corresponde revisar a petición del gobierno los proyectos de compilaciones de normas elaborados por este para efectos de su divulgación y realizar estudios sobre temas de interés para la administración pública y a partir de ellos promover iniciativas legislativas. Entre los casos más significativos en que hemos tenido incidencia ha sido la reforma del CEPACA a través de la Ley 2080 del 2021. Como no tiene reserva, les puedo comentar que actualmente la sala de consulta estudia, por ejemplo, la iniciativa de ley sobre reforma agraria y rural y igualmente el proyecto de ley sobre jurisdicción indígena. Entonces, una vez explicado este panorama general, mis colegas de la sala de consulta explicarán más en detalle cada una de las competencias de la sala de consulta y su impacto positivo para evitar el daño antijurídico. Por último, quiero comentarles que hemos editado las memorias de las cuartas jornadas internacionales de la función consultiva, en las que participaron con la sala de consulta del Consejo de Estado de Colombia, el Consejo de Estado de España, de Francia y de Luxemburgo, para analizar competencias en derecho comparado, pero también diferentes temas como la autonomía judicial, como la incidencia en temas de la globalización en el contexto mundial actual. Esa edición está en la mochila que ustedes han recibido. Hemos priorizado a los magistrados de tribunal y a los magistrados, jueces, administrativos del Caribe. Muchísimas gracias, doctora Maya, y puede continuar. A usted, doctora Ana María, presidenta de la sala de consulta. Evidentemente, como lo menciona ella, esas memorias que fueron entregadas en principio a los magistrados obedecen a ese encuentro que se realizó en diciembre del año 2022. Bueno, ya como ella lo ha anticipado, los integrantes de la sala de consulta explicarán las funciones actuales y algunas en perspectiva, que son las funciones misionales del Consejo de Estado. Le cedo la palabra en primer lugar al doctor Juan Manuel Laverde, que es el último integrante en llegar a la corporación, que nos va a explicar las dos funciones, llamémoslo, más importantes. Doctor Laverde, adelante. Muchas gracias, doctora Maya. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su paciencia y espero pues que este sacrificio de estar a esta hora en una ciudad tan hermosa como Barranquilla pues sea suficientemente recompensado. Como lo dijo la doctora Ana María Charri, pues la sala tiene diferentes funciones, unas que pues son bien conocidas, otras que tal vez por razones de la reserva, como ya mencionaba, o incluso por desconocimiento, pues la verdad nosotros las ejercemos, pero no ha llegado al conocimiento de todo el público. Yo tengo una muy breve presentación, me voy a parar porque con respeto a ustedes, no darle la espalda a la presentación y a ustedes. Básicamente voy a hablar de la función consultiva propiamente dicha, en primer lugar, y en segundo lugar, a la relacionada con la resolución de conflictos de competencias administrativas. En primer lugar, la función consultiva propiamente dicha, pues viene desde la Constitución de 1886. Y esa función
tal vez si me ayudan adelante, podemos ver cómo el texto de la Constitución de 1886 fue repetido en el texto de la Constitución de 1991. Básicamente dice que tiene el Consejo de Estado la atribución de ser el cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Es el mismo texto. Pero entonces lo que uno se pregunta allí es ¿qué sucede entre 1886 y 1991? Y mejor, ¿qué sucede hoy en día? Y lo que se puede observar es que evidentemente pues, ha habido una evolución del Estado de Derecho. Es decir, en 1886 estamos en el Estado formal de derecho, hoy en día estamos en el Estado constitucional y democrático de derecho. Y claro, cuando uno observa en 1886 qué sucedía, pues evidentemente el gobierno era el que tenía los asuntos de la administración. Es decir, la administración pública era un monopolio de la rama ejecutiva del poder público. Pero hoy en día, con las diversas funciones que tiene el Estado, con la intervención del Estado en la economía, con la creación de órganos autónomos e independientes, pues observamos, si me siguen por favor la siguiente, observamos que existen otros órganos del Estado que también cumplen funciones administrativas. Es decir, vemos que entonces con base en el artículo 113 a 120 de la Constitución, existen entidades tales como el Banco de la República, como incluso el Congreso de la República, que cumplen funciones administrativas y no solamente judiciales, legislativas en el caso del Congreso o de Banca Central del Banco de la República. E incluso podemos ver un ejemplo fundamental, y es que antes de 1991, la administración de la rama judicial estaba en cabeza ¿de quién? Del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia era el que administraba la rama, pero hoy en día tenemos el Consejo Superior de la Judicatura. Luego podemos decir evidentemente que el Consejo Superior de la Judicatura es un órgano de administración. Por esa razón, bajo la concepción global de Estado que la Constitución establece y bajo la idea de que el Estado constitucional y democrático de derecho, social de derecho, pues tiene múltiples funciones, son múltiples también los órganos que cumplen una función administrativa, y en una relectura de la función consultiva podríamos sostener, incluso con base en el artículo 2 del CEPACA, que la función consultiva la pueden activar otros órganos del Estado diferentes al gobierno nacional. Esta posición, la sala sostuvo en el concepto 2494 que la doctora Ana María Charri mencionó, ha sido avalada por la Corte Constitucional, y esta es la siguiente presentación, y llamo su atención en este punto de la sentencia C031. Si me ayudan con la presentación, por favor, que es importante aquí este puntico. Aquí, como ustedes pueden observar, la Corte Constitucional dice que el artículo 237.3 de la Constitución establece una función consultiva de manera genérica. Y entonces allí vemos cómo, en un lado, establece la atribución de actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, pero también tiene una función que puede ser desarrollada por la ley, y entonces allí dice la Corte Constitucional en esta sentencia que no existe ninguna cláusula constitucional que limite la competencia del legislador para regular la función consultiva y para señalar funciones consultivas a cargo de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Entonces claramente vemos cómo lo sostenido por la Sala en el concepto 2494, en el sentido de que otros órganos de la administración diferentes, o mejor, otros órganos del Estado que cumplen funciones administrativas diferentes al gobierno nacional, pueden activar la función consultiva de la Sala, y no solamente el gobierno nacional como tradicionalmente ha acontecido. Esto creo que es muy importante. Obviamente, pues esta es una sentencia que hizo tránsito a causa juzgada constitucional. Creemos fundadamente en la Sala que existe esa posibilidad, tal vez por razones de seguridad jurídica, como dice la sentencia, podríamos pensar en un proyecto de ley para ampliar esas funciones, pero creería yo que constitucionalmente hoy en día en el Consejo Superior de la Judicatura, cuando cumple sus funciones administrativas, el Banco de la República, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, que es un órgano administrativo según la sentencia C030 que acá se ha analizado, pues podría activar la función consultiva de la Sala y no solamente el gobierno nacional. Eso en relación con una, digamos, moderna lectura de la función consultiva que viene, como lo decía la doctora Ana María Charri, desde la misma creación del Consejo de Estado en 1817. La otra función que últimamente ha tenido pues un uso importante, es preciso señalar que
en materia de conflictos de competencias administrativas. Seguida la siguiente presentación, por favor. Tenemos en el año 2023 739 conflictos de 739 conflictos de competencia resueltos, y para este año, a septiembre de este año, podemos dar cuenta de alrededor de 680 conflictos que han llegado a la sala. Luego es muy probable que al finalizar este año pues logremos llegar a un número similar del año 2023. Si me pueden ayudar para la siguiente presentación, por favor. Gracias. Este tema de los conflictos de competencias administrativas, que últimamente ha sido, digamos, de conocimiento de la opinión pública, pues no es novedoso. Esto viene desde 1913. O sea, no es algo que apareció de un día para otro en nuestra juridicidad. En 1913, como ustedes conocen, la ley 130 de 1913 señalaba que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que desde sus comienzos ha ejercido un control judicial sobre la administración, un control de juridicidad sobre las actuaciones administrativas, pues allí en la ley 130 de 1913, en el artículo 18, se señalaba que el Consejo de Estado podía resolver asuntos administrativos o de competencia administrativa entre la nación y los departamentos. La ley 167 del 41 ratificó esta competencia. En el artículo 44 es lo que llamamos el segundo código administrativo, la ley 167 del 41, pero miren ustedes, muy importante, el decreto ley 528 de 1964 por primera vez atribuyó a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de dirimir conflictos de competencias administrativas. Y estábamos en la Constitución de 1886, y esta norma fue declarada exequible en su momento por la Corte Suprema de Justicia, que hacía las veces de Tribunal Constitucional. Entonces, vemos cómo entre 1964, artículo 31 del decreto ley 528 y el decreto ley 01 del 84, el antiguo Código Contencioso Administrativo, durante 20 años la Sala de Consulta y Servicio Civil, 20 años, resolvió conflictos de competencias administrativas. ¿Qué sucede con el decreto 01 del 84? Que lo convierte en una acción contenciosa y le otorga a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resolver conflictos de competencias administrativas, y a los tribunales administrativos igualmente dicha función, obviamente en el caso de la Sala Plena de lo Contencioso en entidades del orden nacional, en los tribunales administrativos en entidades del orden territorial. Y finalmente, en una reforma que hubo en el año 2005, la ley 954 volvió a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de dirimir conflictos de competencias administrativas, que es el texto que en síntesis o en esencia mejor tenemos hoy en el CEPACA, reformado por la ley 2080 del año 2021. Entonces, como podemos ver, no es una función nueva la de la Sala de Consulta y Servicio Civil de resolver conflictos de competencias administrativas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces el fundamento constitucional y convencional? Pues evidentemente la materialización, la protección del principio de legalidad, artículos 6, 121 y 122 de la Constitución, lo que se llama la cláusula general de competencia de los órganos del Estado. Por supuesto, la separación de poderes en el sentido de que ningún órgano del poder puede ejercer funciones que no estén previstas en la Constitución y en la ley, incluso una función de control o de autocontrol de las autoridades públicas, en el sentido de que en un Estado constitucional de derecho no son admisibles las competencias o atribuciones implícitas. Eso por un lado, pero por el otro lado tenemos que el artículo 29 constitucional dispone el derecho al debido proceso, y uno de los fundamentos esenciales del derecho al debido, la garantía del debido proceso, es evidentemente que exista un funcionario competente que resuelva que tenga la competencia prevista en la Constitución y en la ley para resolver las actuaciones administrativas, asunto que también, siguiente presentación por favor, asunto que también dispone el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tenemos fundamentos constitucionales convencionales, artículo 29 constitucional, artículo 8, en este caso el artículo 8 de la Convención habla de garantías judiciales, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterada su jurisprudencia en el sentido de que estas garantías se aplican también a las actuaciones administrativas, y por ende pues podemos sostener que la resolución de conflictos de competencias administrativas, la Sala ejerce un control previo de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad sobre la actuación administrativa, señalando el funcionario competente. Y concluyo, que sería por favor la última presentación, concluyo con lo siguiente: ¿cuál es la naturaleza entonces de la decisión?
Pues evidentemente, como lo hemos visto, se trata de una decisión que tiene un fundamento constitucional y legal, motivo por el cual pues se trata de una función de naturaleza especial. El artículo 236 de la Constitución y 237 disponen para el Consejo de Estado, tiene un carácter vinculante y le da certeza a la administración a resolver el conflicto de competencia a la sala de consulta. Y los tribunales administrativos, no podemos olvidarlo, los tribunales administrativos también tienen esta función, pues da certeza sobre qué, sobre cuál es el funcionario competente, sobre la materialización del debido proceso y por ende, pues hay un control previo de juridicidad sobre la actuación administrativa, señalando entonces quién o cuál es la autoridad competente para resolver. Por supuesto, pues si se trata de la resolución de un conflicto de competencias o de definir quién es el competente, pues debe tener un carácter vinculante. La ley no dispone que contra esa decisión de la sala proceda recurso alguno. Y finalmente, pues dado que la sala de consulta y servicio civil es un órgano de la rama judicial, sus integrantes pertenecemos a la rama judicial, pues damos una garantía de imparcialidad al ser un órgano externo a la administración quien adopta una decisión en relación con la competencia frente a la actuación administrativa. Y por ende, pues el momento en que la sala de consulta resuelve un conflicto de competencias administrativas, no convierte a la sala en un órgano administrativo, ni nosotros dejamos de ser magistrados, ni mucho menos estamos o dependemos de la administración pública. Con esto concluyo. Muchas gracias, doctora Maya, por la oportunidad y muchas gracias a ustedes por su paciencia. Gracias, doctor Juan Manuel. Yo recalco el tema de que las decisiones a resolver un conflicto de competencia no tienen recurso. Digamos, él lo dijo y yo lo recalco. Doctora María del Pilar, una de las funciones, no digamos nueva, porque venía desde la 1437, pero que ha sido fortalecida por la ley 2080 y aclarada y precisada, es la de emitir conceptos para precaver conflictos. ¿Por qué no nos explica usted un poco esa función hoy en día para mí? Muchas gracias, doctora Maya. Muchas gracias y un saludo a todas y todos los presentes, a los jueces, a los magistrados del tribunales, a mis compañeros del Consejo de Estado que muy generosamente nos están acompañando hoy, a los magistrados de las altas cortes, al doctor Mejía de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Haroldo, al doctor Rodolfo Arango de la JEP, que lo vi hace un momento. Bueno, agradecer también pues, a los organizadores de este evento y en general a los tribunales del Caribe por habernos hecho esta invitación, lo mismo que a esta Universidad del Atlántico que nos ha acogido. Yo, antes de ocuparme de la función de precaver conflictos o terminar conflictos que se encuentran en curso, y tenía una presentación, pero en aras del tiempo no pido que me la proyecten para ser célere en esta intervención. Quisiera acotar algo también con relación a la función de resolver conflictos de competencia, que además de no admitir recursos, es una decisión que es obligatoria y que no constituye un concepto como últimamente, a propósito de decisiones que ha adoptado la sala de consulta frente a ciertos conflictos de competencia, se ha dicho que son conceptos que no obligan y que en consecuencia no tienen por qué acogerse. Esa es simplemente, digamos, una referencia al efecto de las decisiones que adopta la sala de consulta cuando resuelve conflictos de competencia. Esta función a que se refiere el doctor Amaya efectivamente fue prevista en la 1437, pero de una manera muy general no establecía la 1437 en su artículo 112, numeral séptimo, herramientas, procedimiento, reglas para ejercerla, para activar la función y para ejercer la función.
Así que fue a partir de la Ley 2080 del 2021 que el legislador llenó de contenido esta disposición y estableció reglas para su aplicación. Y esas básicamente reglas constituyen el procedimiento que deben utilizar las entidades del Estado que activan esta función y la sala de consulta al ejercerla. La función, me va a permitir leerla tal como está prevista, dice así: le corresponde a la sala de consulta emitir concepto a petición del Gobierno Nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional o entre estas y entidades del orden territorial con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente. El concepto emitido por la sala no está sujeto a recurso alguno, igual que el tema de resolución de conflictos. ¿Qué podemos destacar de la lectura literal de esa función? Primero, que le corresponde al gobierno o a la Agencia Nacional Jurídica del Estado de activar la función. Y esto fue confirmado y avalado, esta disposición, por la Corte Constitucional al declararla constitucional y exequible frente a una demanda que argumentaba que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no constituye gobierno, que el gobierno pues se constituye por vía de la Constitución de otra manera. La Corte Constitucional decidió la exequibilidad de esta disposición diciendo que sí constituye gobierno y que está legitimada para activar esta función. Entonces, la activa el gobierno nacional tratándose de entidades del orden nacional y la activa la Agencia Jurídica de Defensa del Estado tratándose de entidades del orden nacional, pero también tratándose de entidades del orden cuando está involucrado el orden territorial. Es un mecanismo de solución alternativo de controversias, porque participa de todas las características de los mecanismos alternativos a los que se pueden acudir para resolver controversias y no acudir a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No tiene carácter jurisdiccional. Es claro que la sala de consulta no ejerce funciones jurisdiccionales porque así lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. No es vinculante, es un concepto y el concepto no tiene recurso alguno. También podemos destacar de esta función que la consulta debe versar estrictamente sobre asuntos de naturaleza jurídica, no asuntos técnicos, como sucede, por ejemplo, en el mecanismo de la amigable composición, no asuntos financieros, como también sucede en ese mecanismo o en otros mecanismos. Solamente se trata de controversias jurídicas. Otra cosa es que al resolver la controversia jurídica se produzca un efecto técnico o un efecto de orden financiero. La controversia, como lo dice el CEPACA, debe ser entre entidades del orden nacional o entre entidades del orden nacional y territorial. Pero como ya lo han mencionado, tanto Ana María como Juan Manuel, a través de un concepto de la sala de consulta que además interpreta armónicamente la ley 2022 de 2022 que se ocupa de la conciliación, pero que alguno de sus artículos se ocupa en términos generales o en términos más amplios de otros mecanismos alternativos de solución de conflictos. Lo que hace la sala con ponencia precisamente
del doctor Oscar Darío Amaya, es interpretar armónicamente estas disposiciones con el CEPACA para entender que esos mecanismos de que trata la 2022 se aplican en el orden nacional y en el orden territorial, y en consecuencia esta función de la sala de consulta abarca también la posibilidad de resolver controversias entre entidades territoriales. Los sujetos legitimados para activar la función, ya lo dije, son el Gobierno Nacional y la Agencia Jurídica, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esta función, cuando se activa, tiene la particularidad de suspender términos legales, incluso el de la caducidad. Y estos términos legales se suspenden desde cuando se activa la función, desde cuando se efectúa la solicitud, hasta el día siguiente a que se emite el concepto. Suspende también si se trata de una controversia que ya está en sede judicial, suspende el proceso judicial. Y lo suspende a partir de la comunicación que las partes deben enviar al juez o al magistrado de conocimiento sobre la solicitud de concepto a la sala de consulta, y se levanta cuando se emite el concepto. Si el concepto es acogido por las partes, se suspende definitivamente el proceso. Si no, pues el proceso continúa. Dentro del trámite, la sala de consulta puede, por decisión del magistrado ponente, puede ordenar una audiencia o varias audiencias que se realizan con la misma ritualidad y las mismas formalidades de una audiencia judicial. El magistrado ponente puede decretar pruebas y se dispone de 90 días prorrogables por 30 más para tomar esta decisión. El concepto, cuando es acogido, reanuda términos legales y reanuda proceso suspende proceso judicial si se acoge. ¿Qué impacto positivo consideramos esta función representa para el Estado, para las entidades del Estado involucradas en estas controversias? De una parte, pues evita que las controversias lleguen a sede judicial, y si están en sede judicial, pues permite que los procesos culminen. Eso de contera, ¿qué produce? Produce un efecto positivo en los procesos que se adelantan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la medida que contribuyen eventualmente a la descongestión. Evita el daño antijurídico, ya lo mencionaba Ana María, permite la participación directa de las entidades afectadas, contribuye a la seguridad jurídica porque, entre otras cosas, las entidades del Estado, aquí se duplica un problema, y es que cuando hay una entidad del Estado en una controversia con un particular, una de las partes, el Estado, se niega al arreglo directo en muchas ocasiones por el temor a las consecuencias que puede tener el tomar una decisión, entre comillas, equivocada, al parecer de los entes de control o al parecer de la Fiscalía General de la Nación o de la Justicia Penal, que tenga, digamos, consecuencias para el servidor público. Aquí se duplica el problema, porque como son dos entidades del Estado o más, porque pueden estar más involucradas allí, pues entonces a todas las entidades del Estado que están en esta controversia les da temor tomar una decisión porque generalmente están involucrados recursos públicos. Así que el acudir a la sala de consulta, como acudir al juez, para que el juez sea el que decida, da seguridad, acudir a la sala de consulta que emite este tipo de conceptos con autoritas, como decimos en la sala, genera seguridad jurídica, genera también tranquilidad para las entidades en la medida que la decisión que se toma está recomendada o avalada por la sala de consulta, porque entre otras cosas, el trámite es como el trámite de una demanda. Las partes tienen que presentar sus argumentos, presentar sus pruebas, pero también formular
o plantear fórmulas de arreglo. Fórmulas de arreglo que son revisadas por la sala, se revisan, se adoptan, se acogen o no se acogen y formulamos alternativas de arreglo propias, pero ellos deben tener esa voluntad de arreglar, de llegar a una solución. No es que las entidades lleguen y digan, venimos a que ustedes nos arreglen el problema, pero sin aportar ningún tipo de solución o sin formular cómo van a ceder frente a la otra entidad o a las otras entidades para resolver el problema. Así que evita también costos para las entidades, costos de defensa y de litigio, digamos, de pago de representación judicial a abogados y a apoderados ante la justicia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por supuesto, siempre cuando hay recursos públicos involucrados, pues el hecho de que la sala de consulta intervenga les da mucha seguridad en términos de evitar el daño antijurídico. ¿Cómo se presenta, cómo se activa esta función? Se activa, como les decía, con todos los elementos que puede tener una demanda, pero por supuesto se debe hacer a través del gobierno o a través de la Agencia Jurídica de Defensa Jurídica del Estado. En la página web del Consejo de Estado y puntualmente de la sala de consulta, el link de la sala de consulta, allí está el detalle de cómo se debe activar y hay casos, digamos, que podemos aquí compartir con ustedes, muy importantes, pero pues el tiempo no nos da. El punto es, en este tema, la sala de consulta, no solamente en la función consultiva a la que se refería Juan Manuel, sino en esta función consultiva, los temas son todos. Aquí no hay límite en términos de qué materias podemos conocer. Sí, el único límite es que tiene que ser controversia jurídica, pero dentro de esa acepción de controversia jurídica caben todas las materias posibles que puedan generar controversia entre las entidades. Así que la sala de consulta en ejercicio de esta función ha resuelto, doctora Maya, y usted lo sabe muy bien, controversias contractuales. En este momento puedo citar una que fue muy importante, que fue una controversia que había entre el Ministerio de TIC y FONADE, hoy en territorio, respecto de la instalación de los puntos Vive Digital, hoy en día denominados centros poblados. Cada gobierno le cambia la denominación a lo mismo. Hoy son centros poblados, antes eran, hoy no sé cómo se llaman, en el pasado eran centros poblados, en el anterior era Vive Digital. Esos contratos que eran, tal vez eran 8 convenios interadministrativos y 300 y tantos contratos celebrados por FONADE con particulares, fueron revisados por la sala de consulta y se ofreció soluciones en materia de liquidación, soluciones en materia de vigencia de los contratos, soluciones en materia de costos de la comisión de FONADE y bueno, y por supuesto soluciones frente al cumplimiento de la ejecución de esos contratos. Hemos resuelto también asuntos tributarios, hemos resuelto asuntos en términos de ya extracontractuales de diversas materias que, repito, no me puedo poner a citar acá casos concretos por el tiempo. Pero el mensaje es, tenemos esa función, podemos contribuir con la labor de ustedes, jueces y magistrados, a descongestionar sus despachos con las controversias que se encuentran en curso entre entidades del Estado, nacionales o territoriales. La Agencia Jurídica del Estado nos decía que ahí han variado las cifras, pero nos habla el director de la agencia de 7 billones de pesos involucrados
en estas controversias entre entidades del Estado que ya están en sede judicial, Hay muchas que por el temor de tomar decisiones, el temor a decidir por los efectos de las decisiones, ahí están sin resolverse y todos los días aumentando la cantidad de estas controversias. Así que el mensaje es, tenemos esa función, no son ustedes los destinatarios del tema para activar la función, pero sí que sepan que ahí hay una herramienta que puede contribuir con la labor de ustedes. Muchísimas gracias. Yo agregaría a la amplia explicación que ha dado la doctora María del Pilar que esta es la función, en mi modesta opinión, más importante que tiene el Consejo de Estado a futuro. Esta es la función del futuro del Consejo de Estado, de la sala de consulta. Es decir, primero, superar una de las inquietudes que por mucho tiempo y muchas críticas en el sentido de que las entidades territoriales no podían acceder a la sala de consulta, sino solo las entidades del Gobierno Nacional y solo a través de él. Muchas entidades, un municipio, un departamento acudía a través del ministro del Interior, digamos, daba la vuelta y hacía la consulta. Aquí ya esto queda superado. Es decir, por supuesto, con la participación que han explicado mis colegas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pero dos entidades territoriales, el municipio de Melgar, el municipio de Flandes, pueden llegar, los dos municipios, un departamento y un municipio, pueden acudir a solucionar sus conflictos actuales y futuros con este mecanismo que, por supuesto, creo, en mi modesta opinión, es la función del futuro. Doctor John Jairo, ¿cuáles son los retos? ¿Hacia dónde debe ir la sala de consulta? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Un saludo al profesor Amaya, a los colegas aquí presentes. Me adhiero al protocolo de saludos, en especial a mis estudiantes de la Universidad Americana que me acompañan en esta sesión y a los demás colegas del Consejo de Estado. Bueno, frente a lo que son los retos y perspectivas de la función consultiva del Consejo de Estado, pues hay un objetivo muy claro. La propuesta pues se encamina pues a fortalecer esa tarea adjetiva consultiva de la sala a futuro. El reto principal considero que es adecuar la función consultiva a las nuevas tecnologías. Y así como lo discutimos y lo hablamos en Villavicencio, en la sede del vicepresidente, haciendo referencia a lo que es la inteligencia artificial. Esto pues lógicamente para fortalecer todo lo que es la tarea y las diferentes tareas que tiene la sala, al tiempo pues que se incrementa pues de una manera u otra la colaboración armónica entre los poderes públicos mediante lo que es la emisión de los conceptos por parte de la sala de consulta y servicio civil del Honorable Consejo de Estado. Y entonces se pregunta, ¿cuáles serían esos retos a futuro? Bueno, yo llevo 8 meses, pero vengo conociendo el Consejo de Estado desde mis aulas universitarias y siempre digo yo, pues cada día viene con su afán y esos nuevos retos que pueden surgirse frente a las tareas adjetivas. Bueno, pues como el tiempo fue tan reducido y son 10 minutos, yo me dediqué únicamente a sacar 7 puntos principales como de retos, de los cuales yo sé que no son pacíficos. Pueden existir aquí posiciones encontradas, unas que coincidan, unas coinciden con futuros proyectos y con vistas en la academia y obviamente dentro de lo que son los diferentes jueces que conforman la jurisdicción. ¿Cuál sería, digamos, esa primera? Les voy a enumerar para efectos de tener una metodología. Entonces, mis colegas ya han hecho mención a algunas, ¿cierto? Y entonces considero yo de que una primera tarea que es un reto y que ya incluso lo hemos desarrollado en diferentes escenarios académicos, en especial con la Academia Alemana, fue lo que es la ampliación del ejercicio de la facultad consultiva. Una segunda, lo que es el observatorio de investigación, que algunos le llaman tanques de pensamiento, pero yo prefiero decirle mejor observatorio de investigación. Tercero, lo que es la obligatoriedad de la consulta. Y aquí pues vienen unos temas bastante interesantes
y que no son fáciles. Un cuarto son el tema de lo que son los conceptos vinculantes para la administración. Quinto, lo que son lo que explica la profesora Bamón sobre las consultas para precaver litigios que sean requisitos de procedibilidad, ya que la sala de consulta como sea en sí un centro de conciliación ampliado que es la administración y que efectivamente esa sería una tarea, como lo expresaba nuestro presidente de panel, una tarea a futuro muy importante que es la de evitar y precaver los litigios. La sexta sería lo que es el rechazo de plano de las acciones contenciosas que busquen controvertir la falta de competencia de una entidad cuando en el caso puntual ya se ha pronunciado nuestra sala. Se están acomodando ahí al fondo, yo voy a esperar que se acomode para que no distraigan del público. Mientras acomodan. Y la séptima anunciada es la inteligencia artificial como herramienta auxiliar de las labores de la sala. Muy bien. Aquí dentro de algunos de esos puntos tratados vamos a hacer referencia a un tema que me parece de suma importancia, que son en los casos de la compilación de sentencias como fuente normativa, pero ya lo explicaremos en el punto 2. Frente a la primera perspectiva, o reto es la ampliación de ese ejercicio de la facultad consultiva. Ya mis colegas indican que la norma 1437 establece pues quién es el sujeto activo frente a este tipo de consultas, que es el Gobierno Nacional, entendiéndose pues la Presidencia de la República, los ministerios, departamentos administrativos, y esto pues obviamente también legitima de una manera u otra, para el caso de conflictos, a la Agencia Nacional. No obstante, aquí en ese punto de ampliación, pues aquí tenemos digamos, una experiencia internacional del derecho comparado muy interesante, que lo viven los franceses, que es ampliar esa tarea consultiva, digamos, a otros poderes públicos. Entonces, digamos, es una temática que es de suma importancia para verificar, ejemplo, yo digo, en sesiones académicas, que una manera de ampliar ese concepto con otros nuevos sujetos puede darse frente a los entes autónomos constitucionales. Entre ellos, pues, hablar también de los órganos de control del Ministerio Público, por ejemplo, ya que está presente nuestra doctora. Y vemos también que esa tarea la pueden realizar también otros órganos autónomos, entiéndase, por ejemplo, las autoridades electorales, la registraduría, el Banco de la República, las universidades, etc. Los entes autónomos constitucionales. E incluso, yendo mucho más allá, también el Congreso de la República podría también tener esa facultad de poder preguntar. No solamente lo ejerza el presidente del Congreso, Cámara o Senado, sino también un grupo determinado de congresistas, e incluso, yendo más allá, un grupo determinado de alcaldes o gobernadores que lo puedan hacer para evitar de una manera u otra, digamos, acción normativa constitucional y superior y legal frente a quien puede acercarse a hacer consulta a nuestra sala. A sabiendas, pues, de que esta es la tarea básica y de la cual nace el Consejo de Estado en el derecho comparado. Acá viene ya, esa sería la primera, que es la ampliación del ejercicio de consulta. El segundo es el observatorio de investigación. Pues la verdad, pues la sala de consulta tiene una probabilidad de magistrados de diferentes disciplinas, no solamente en el campo del derecho público, también hay expertos en derecho administrativo económico, en derecho sancionatorio, en derecho comparado, incluso expertos en gerencia pública, en función pública, en servicio civil, y tareas que de una manera u otra también pueden ser de conocimiento pleno, verbigracia, temas de contratación, responsabilidad, temas de derecho laboral, seguridad social, en fin. Veo yo que la experiencia que he tenido como consejero y de la sala de consulta es conocer diferentes temas y diferentes frentes, y la verdad eso ha sido un reto tan importante de poder decir hay que conocer, hay que aprender o aportar frente a determinados temas nuevos que llegan a la sala.
Entonces, si bien es cierto, la norma 112, numeral 5 del CEPACA, dispone pues la función de la sala de lo que es realizar estudios sobre temas de interés para la administración pública y lógicamente aquí para proponer normativas. Y así como ustedes saben muy bien, el Consejo de Estado tiene esa facultad de ser sujeto activo para presentar normativas al Congreso. Y entonces esta función se apalanca a la sala para convertirse en un gran centro del pensamiento de la administración y de la función jurisdiccional. Y entonces acá es donde se dice, hay grandes temas que se pueden debatir hoy por hoy. Entonces, ejemplo, lo que es el tema de la inteligencia artificial es un tema que es además un reto, es una temática nueva donde, así como se hace en otros sistemas, que sea la sala de consulta la que establezca una especie de documento matriz para que sea aplicada en toda la administración, dando orientaciones, bases de cómo se aplicaría, digamos, una normativa sobre inteligencia artificial, temas que discutimos nosotros en Villavicencio, y de allí dos conclusiones fundamentales era que se requería una normativa donde se establecieran los límites frente a lo que es los temas de los derechos fundamentales y las garantías, entre otros. Bueno, y aquí la idea de ese observatorio de investigación es, en virtud de que se establecen acá, digamos, bases lineales de esos expertos frente a determinados temas y que de una manera u otra pues sirvan de referencia a la administración pública, así como sucede en el derecho comparado. Y aquí no solamente esa tarea de investigación, sino que arroja documentos, textos que sean científicos y que coayuden a la administración y a la jurisdicción, ¿cierto? Vemos, digamos, últimamente se han sacado temas relacionados con tipología de leyes, que lo lideró la profesora Bamón, al igual que temas ambientales por el doctor Oscar, que también ha liderado esos temas y que de una manera u otra son de suma importancia y que han dado documentos de sumo interés para la comunidad, no solamente la comunidad académica, sino para los jueces. Así como decía nuestro presidente, que se han tomado referencias frente a las salas, frente a los conceptos de la sala en diferentes secciones. La tercera, esta puede tener, no puede ser tan pacífica, puede tener sus inconvenientes, pero se deja a la discreción y análisis de todos ustedes, que es la obligatoriedad de consulta frente a ciertos temas. Si bien es cierto, pues en la actualidad no son muchos los temas donde el Gobierno Nacional debe realizar consulta obligatoria. Y pues aquí nosotros vemos que frente a ciertos proyectos de ley o disposiciones administrativas, cualquiera que fuera su rango o su objeto, que afecten lo que es la competencia, lo que es la organización o funcionamiento del Consejo de Estado, pues debe ser de una obligatoria consulta para nosotros. Pero este abanico debe ser ampliado, considero yo, otros temas, no solamente frente a este punto señalado en la norma, sino también, digamos, que con nosotros coayudemos en esa temática y que deberían haber temas obligatorios, digamos, en temas relacionados con la administración de justicia, organismos de control, estados de anormalidad, estructura del Estado o las reformas a las mismas, fusiones, excisión, todo lo que tiene que ver con el tema de la función y todo lo que es el tema del servicio civil también, en todas las ramas del poder público. Viene acá, digamos, una temática interesante que está entre la segunda y un tema que yo he propuesto ya en diferentes escenarios académicos, es que la sala de consulta sea digamos, una especie de intermediario entre las diferentes cortes y que compile las diferentes sentencias de unificación, ¿sí? Para que estas sentencias de unificación coayuden al legislador y que esas sentencias sean de una manera u otra, le llamo yo, fuente normativa de leyes. Y de esa manera unificar criterios, unificar tareas para que los jueces de una manera más expedita coayuden a lo que es el tema de la desconexión judicial. Ese tema no es fácil, pero es muy interesante dejarlo a todos ustedes a consideración. Bueno, el cuarto punto, el cuarto reto es lo que son conceptos vinculantes para la administración. Pero nosotros sabemos que de acuerdo a la norma superior, a la norma 28 de CEPACA, pues dispone que todo lo que es el tema
que dispone que en principio los conflictos no son vinculantes. Esto sí lo pueden hacer pues de acuerdo, digamos, si una ley así lo va a determinar. Entonces, considero yo que existen algunas temáticas álgidas de lo que es la administración pública. Los conceptos que emite la sala deberán ser de obligatorio cumplimiento, en especial si se sustentan claramente en sentencias de unificación de la Corte Constitucional, verbigracia. Y aquí es evidente que no todos los conceptos pues tendrían esa vincularidad. Pero a través de la ley pues se deberían disponer las temáticas donde sí lo fuesen y aplicarse. Luego viene un tema que se hacía referencia a lo que eran las consultas para precaver litigios y que sean un requisito de procedibilidad. Aquí es un tema muy interesante. Y aquí también ver la otra posibilidad de que la sala de consulta se constituya, o sea, un centro de conciliación de la administración pública. Esto es un punto de verdad bastante interesante que me gustaría pues, que lo analicen y vean ustedes la forma de cómo la sala puede entrar a tomar un papel importante. Desde la redacción del CEPACA original pues, se encuentra la posibilidad de que la sala emita pues, las consultas respecto a las controversias jurídicas pues, que se presenten entre entidades públicas de orden nacional o entre estas y entidades de orden territorial con el fin de precaver un futuro litigio, un eventual litigio o poner fin a un existente. Ya con la reforma, la 2080, viene y dice el artículo, el articulado original se modifica y permite pues, que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica ya sea un actor importante en ese tema. La idea es que, digamos, si ya el tema ha sido ya de debate, en última sea un requisito, digamos, de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contenciosa. Y con esto se puede dar un primer paso hacia lo que es la sala como centro de conciliación de la administración pública en ese tema de precaver conflictos. En el sexto, el sexto punto de mi tema de retos y perspectivas es el rechazo de plano de acciones contenciosas que busquen controvertir la falta de competencia de una entidad cuando en el caso puntual ya se pronunció nuestra sala. Sabemos que la norma 137 de CEPACA contempla que la nulidad de los actos administrativos procede cuando hayan sido emitidos sin competencia para hacerlo y teniendo en cuenta la función de la sala de consulta, debe resolver conflictos de competencia administrativa y esto sería un grave avance que se puede dar a futuro por parte del juez administrativo, de rechazar de plano una acción contenciosa donde la pretensión sea controvertir la falta de competencia en la emisión de un acto administrativo por parte de una autoridad que ya la sala de consulta hubiera determinado como competente. Y ya para finalizar, la que tiene que ver ya con ese reto futuro, que es el punto 7, que es sobre el tema de la inteligencia artificial como herramienta auxiliar de las labores de la sala de consulta y servicio civil. Los que nos acompañaron en el encuentro en Villavicencio, pues de allí hubo un gran debate y obviamente pues diferentes colegas y conferencistas hicieron referencia sobre el tema. Yo simplemente aquí voy a indicar es que la inteligencia artificial debe pues, ser utilizada, adelantada, pues, no solamente por la sala, sino por los demás, ramas del poder público, por la administración, con el fin de mejorar y tener mayor celeridad, eficiencia en todo lo que es la automatización de tareas, repetitivas, clasificación de documentos, información y búsqueda de jurisprudencia. Yo recuerdo que ayer hicimos la presentación del holograma Prudence, que significa prudencia jurídica, prudencia. Y allí decíamos que va a ser un instrumento de apoyo en temas operativos, administrativos, más no en decisiones que impliquen el intelecto humano. Entonces, con ello pues, se viene a consolidar lo que es la justicia integradora y soportada en lo que son los servicios digitales y de tecnología e innovación y lo que es el análisis de la misma. Pues con una cultura digital apropiada, ajustada a la realidad, segura y sensible, lógicamente, con las realidades del país y tal como lo establece el objetivo estratégico
del Plan Sectorial del Desarrollo de la Rama Judicial 2023-2026, en concordancia con el Plan Decenal del Sistema Judicial 2017-2027. Entonces, digamos, sería entre otros puntos que pueden darse como retos. Obviamente por el tiempo, yo únicamente mencionaría 7, pueden haber otras, muchas más. Lógicamente esas propuestas, como lo he dicho al inicio, pueden ofrecer, no es tranquilo, no es pacífico, pueden observarse aquí también aspectos positivos, negativos, y puede haber pues oponentes a esos temas de entrar, digamos, a buscar esos retos que en últimas se busca por parte de la sala. De esta manera, señor presidente, aquí te doy por terminar mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor John Jairo. Bueno, procurador Melgoza, aprovechando que llegó su jefe, a quien saludamos, la doctora Margarita, y no es un examen, pero digamos, ¿cómo se observa desde el Ministerio Público? Parece un preparatorio, Margarita, pero bueno, diga si es cierto o no. No, digamos, ¿qué opina el Ministerio Público de esta función de prevención del daño antijurídico a través del apoyo de la función consultiva? Usted ha visto los diferentes instrumentos que han expuesto los señores consejeros. ¿Cómo ve usted al Ministerio Público, cómo ve el Ministerio Público la función consultiva en esa función que también es suya de prevenir el daño antijurídico? Muchas gracias, doctora Maya. Buenas noches ya para todas y todos los presentes, a mis compañeras y compañeros de panel. También agradecer a la organización del evento, a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a la Universidad del Atlántico por acogernos. Bien, aprovechando además la presencia de jefe, como usted lo mencionaba, doctora Margarita Cabello, mire, yo le tengo que confesar, dentro de las observaciones y advertencias que muchas veces realizamos permanentemente en medio de la vigilancia preventiva que se realiza, nosotros solemos citar los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Es decir, la gente piensa, a lo mejor en el imaginario colectivo existe la idea de que la función consultiva pasa mucho, yo diría que con la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Dentro de las misionalidades de la Procuraduría General de la Nación existe la disciplinaria, la de intervención y la preventiva. Es justo, yo creo que la menos conocida, la preventiva, pero en la que más mi jefe, insisto, aquí presente, hace énfasis en cada una de sus intervenciones. De hecho, desde que me posesioné en el cargo, la señora procuradora me machacó y me dijo: Marcio, busquemos anticipación, anticiparnos. Yo creo que en el caso de los conceptos que ustedes entregan en medio de sus competencias, sirve muchísimo cuerpo consultivo para el propio gobierno, cuando se expiden estos conceptos, el lograr que muchas situaciones se prevengan eventos de aquello que se conoce como el daño antijurídico, que ha dejado de ser un asunto exclusivo del derecho de daños para convertirse en un tema transversal en cada una de las actuaciones de los servidores públicos en el país. Entonces, yo creo que es muy importante que se destaquen, que se den a conocer tanto la función consultiva por parte del Consejo de Estado como la función preventiva dentro de la Procuraduría General de la Nación. Y a propósito de esto, hago un recuento porque la Procuraduría General de la Nación tiene casi una historia paralela con el Consejo de Estado. La Procuraduría empezó a gestarse en ese genio de Simón Bolívar, que yo creo que no era solamente un genio militar, también lo fue a nivel político y, por supuesto, en los asuntos que tenían que ver con manejo del Estado. Simón Bolívar concibe la institución de la Procuraduría en el Congreso de Angostura, que fue un congreso en medio del contexto de las guerras de independencia. Posteriormente lo vemos en la Constitución de Cúcuta, que es de 1821, no aparece la Procuraduría, sí en la Constitución de 1830, que es la que concluye ese periodo que denominamos la Gran Colombia. Ahora, para hablar de la función preventiva en el contexto actual, el artículo 277 de la Constitución, el ordinal 5,
establece que la Procuraduría General de la Nación, la Procuradora General de la Nación, directamente o a través de sus delegados, se encargará de hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la función administrativa. Y la contratación estatal, la prevención del daño antijurídico tiene que ver con esto. Aquí hay cosas curiosas, porque la gente, sigo insistiendo con lo del imaginario colectivo, se sigue interpretando que la Procuraduría solamente disciplina y se ve a la Procuraduría como un órgano con el garrote que disciplina, que sanciona. Yo creo que en materia de resultados, esta administración de la doctora Margarita Cabello tiene mucho que decir en materia preventiva, no solamente en lo que a mí me compete, que es los temas de contratación estatal, sino las distintas materias en las que la Procuraduría trabaja. Están los temas ambientales presentes, por supuesto, los temas de empleo público, los temas de la salud. Aquí hemos estado presentes constantemente como institución previniendo el daño antijurídico. Ahora, en la contratación pública, pocas cosas se conocen de cómo se desarrolla esto a nivel preventivo. La Procuraduría actúa a través de observaciones, oficios, mesas de trabajo, en situaciones donde se advierte la posible ocurrencia de un daño antijurídico. Y esto está determinado por muchas situaciones. A nosotros nos llegan quejas constantemente, tenemos un valioso apoyo de la ciudadanía a través de los correos electrónicos que tenemos. Por supuesto que también la prensa juega un rol muy importante. Las veedurías ciudadanas, la misma entidad, la nuestra, ha desarrollado armas potentes. La Procuradora se encargará de dar a conocer armas que nos sirven muchísimo desde la Dirección de Análisis para establecer a partir de la inteligencia artificial, el uso de las nuevas tecnologías, cómo anticiparnos al daño antijurídico. Y lo hacemos no porque los programas nos voten donde hay un problema, sino que las alertas están determinadas por cuantías, objetos contractuales en materias en las que hacemos el control preventivo, y esto es muy importante. Ahora, hay que aclarar además que nosotros no coadministramos, nosotros no prejuzgamos desde lo preventivo, así como tampoco acompañamos. Y esto lo digo porque muchas veces las mismas entidades solicitan que se adelante la función preventiva por parte de la Procuraduría y nos hablan de acompañar. Acompañar, yo siempre digo, yo acompaño a mis hijos al colegio, acompaño a mis amigos a que se tomen un café, una cerveza, pero en esto el acompañamiento suena a compadrazgo, a amiguismo, y los entes de control no estamos para eso. Realizamos vigilancia preventiva. Entonces, en el marco de esto, y ahorita hablaba de varios verbos, la coadministración, también aclararlo, decir que no coadministramos es importante, porque nosotros realizamos advertencias, instamos a quienes vigilamos a prevenir o mitigar el daño antijurídico, y esto implica una advertencia más no una coadministración. Muchas entidades podrían alegar, algunas dicen, no, la Procuraduría nos ordenó suspender un procedimiento de selección. Nosotros no suspendemos ni ordenamos nada. Es la administración pública o las entidades que vigilamos las que se encargan de, en su saber y entender, a partir de las advertencias, y toman decisiones con respecto a las advertencias que realizamos. Ahora, para concluir esto, quiero decir que en la prevención del daño antijurídico y haciendo yendo en la línea de la comparación que usted establece, doctora Maya, la Procuraduría General de la Nación en la administración, la doctora Margarita Cabello, ha logrado importantes logros en materia de prevención del daño antijurídico, y esto está demostrado con cifras en materia de contratación pública. Solo en el último año se ha logrado, a través de suspensiones y advertencias, prevenir posibles situaciones de un daño antijurídico en cifras que alcanzan alrededor de un poco más de los 2 billones de pesos. Esto se los digo desde diciembre del año pasado hasta la fecha. Esto es un resultado muy importante para el país, y de acuerdo al derrotero que nos ha trazado la señora Procuradora, y esto es perfectamente entendible, es mucho mejor
establecer como cifras a nivel preventivo estos resultados que decir que se han sancionado disciplinariamente tantos funcionarios. Esto es muy importante para destacar lo bueno que tiene la función preventiva, y sigo diciendo esto de lo poco conocido. Miren, a mí me llama la atención que sobre las funciones de la Procuraduría General de la Nación exista toda la literatura jurídica a nivel disciplinario. Sobre esto se escribe. Yo creo que dentro del mundo jurídico en los últimos 20 años de los asuntos que más se ha escrito es sobre el derecho disciplinario. Pero hablando de las funciones de la Procuraduría General de la Nación, es poco lo que se ha escrito sobre la materia preventiva. Esto es algo para quienes se interesan por la investigación, algo en lo que se debe profundizar en los próximos tiempos. Creo que resultaría loable, plausible para efectos del estudio del derecho. Muchas gracias, doctora Amaya. Muchas gracias, procurador Melgoza, muy amable. Nos quedan 2 minutos. Le pido a la doctora María del Pilar Bamón. Hemos tenido conocimiento de un proyecto de reforma del CEPACA sobre las funciones de la sala de consulta. Le pido a la doctora María del Pilar que estos 2 minutos muy rápidamente nos indique en qué consiste ese proyecto de iniciativa suya. Gracias, doctora Maya. Bueno, esta es una propuesta que he presentado a la sala sobre precisamente algunos de los aspectos que se han mencionado aquí, que usted sabe han sido preocupación de la sala de consulta de años atrás, con relación a la reserva, con relación a quién puede solicitar hacer consultas y solicitar conceptos a la sala, con relación a algunas intervenciones de la sala que deberían ser obligatorias en iniciativas legislativas, en fin. Este es un proyecto que repito, está a consideración de la sala y que un poco lo que pretende es vertir en una propuesta todas esas preocupaciones que hemos tenido y todos esos desafíos que hemos nosotros, los distintos miembros de la sala de consulta de esta, pero también de las anteriores, que nos han preocupado en términos de hacer mucho más efectiva nuestra labor. ¿De qué nos sirve una reserva, un concepto, perdón, con reserva de 4 años? A los 4 años se levanta la reserva del concepto, ¿ya de qué sirve? Cuando seguramente las circunstancias que presentes en el momento de la emisión del concepto dentro de 4 años no son las mismas. Y lo que nosotros pretendemos precisamente, y por eso dentro del marco de este panel que ha sido alrededor de evitar el daño antijurídico, pretendemos que si nosotros resolvemos una consulta que nos formula el gobierno por un tema X que está ocurriendo en una entidad o en un sector del Ejecutivo, pues se pueda utilizar en otro sector del Ejecutivo, en otra entidad o en otra rama del poder público o en la misma organización electoral, en el concepto, para resolver un problema que tiene vigente. Pero dentro de 4 años seguramente o el problema ha crecido suficientemente como para que ya no tenga solución o pues se ha resuelto de cualquier manera. Así que ese es un tema fundamental que nos ha preocupado a todos, la reserva. ¿Quiénes pueden solicitar la consulta? Entonces también pues aquí se ha dicho, lo ha dicho el doctor John Jairo, que lo puedan hacer no solo el gobierno, sino en las demás ramas del poder público, en la organización electoral, el Banco de la República, los gobiernos territoriales que tienen tantas dificultades que no pueden resolver porque no tienen los mecanismos, porque acceder a otras instancias les resulta muy difícil. En fin, el tema de los proyectos de ley de asuntos estructurales y de asuntos estratégicos del Estado, como por ejemplo aquellos que reforman la estructura del Estado, aquellos que las leyes estatutarias, los proyectos de ley estatutaria, que en otros países como en España requiere concepto previo del Consejo de Estado. En España el Consejo de Estado que tiene únicamente función consultiva. Nosotros consideramos que se podría ampliar el artículo 113
del CEPACA, que establece que debe escucharse la sala de consulta cuando se trate de un proyecto de ley que impacte las competencias del Consejo de Estado. Creemos que eso se puede ampliar a otros temas. En fin, algunos de los asuntos que aquí ya se han mencionado han sido nuestras preocupaciones y queremos que esto empiece y que avance, que empiece a poner, digamos, el punto de partida para que ojalá esto se pudiera convertir en un proyecto de ley que tendrá obviamente que surtir todo el trámite al interior del Consejo de Estado, con la comisión normativa seguramente, y de acuerdo con lo que decida el presidente para presentárselo a la sala plena. Muchas gracias. Termino con una reflexión muy corta. Está en el ADN de la República el Consejo de Estado desde 1817, ahora por una función en materia de daño antijurídico, de prevenir los conflictos. Está en el ADN de la República desde 1830 la Procuraduría General de la Nación con la función preventiva. Muchas gracias a los señores consejeros y a ustedes. Muchas gracias.